Bueno, buenas noches a todos, gracias por acompañarnos un viernes a la noche. Es un gusto compartir este rato nuevamente con Gustavo, que ahora él se va a presentar formalmente. La idea es hablar sobre el panorama de América Latina, los cambios y constantes de América Latina. Y Gustavo va a disertar, hablar, reflexionar sobre la realidad de Brasil, Bolsonaro, la presidencia de Bolsonaro, la llegada de Bolsonaro al poder. Yo hago, ¿te parece primero una introducción general o te querés presentar primero? Bueno, yo lo cuento. Gustavo fue alumno mío en UADE hace como 15 años, o 12 o 14. Sí, si querés 10 también, porque así suena que no soy tan viejo. Ok, bueno, hace Pero como 12 años 12, o 14. no, hace como 15 años. Después te invité a hacer la maestría acá. Sí, y ahí ya no. Ok, bien. Y después siguió su rumbo por la Ditela. Sí, y la Getúlio Vargas. Ok. MBA, Relaciones Ditela, Internacionales, sí. hizo todo junto. Prefiere la economía antes que la ciencia política. Hay que ponerle número a las cosas. Así no que se van a ver complica. que tenemos visiones muy Claro. diferentes sobre lo mismo. Creo que voy a cerrar la puerta, ¿no? Me parece. Cuidado que se te cae el... No importa, lo atajé, lo atajé. Listo. Ya está. Mientras que no me quede... ¿No? Bueno, y contá dónde trabajás y qué haces. Eso contalo vos. Opa, ahora esto funciona. Ok. Soy, bueno, como decía Constanza, tal cual, es más, fui alumno acá de que era una especie De programa. De programa, creo que se llamaba PEAX o algo así. PEAX se llamaba, Sí. que era para estudiantes universitarios. Bueno, sí, aprendimos de qué se trataba el liberalismo en esa época. Era un lindo programa. Estaba bueno, sí, sí. Trabajo en la consultora BCEP. La consultora BCEP es una consultora que se especializa en análisis macro y sectorial y desde hace unos años para acá también en lo que es estrategia de negocios y M&A. Fue fundada por Dante Sica, para que tengan una idea. Es la consultora más grande de Argentina, de capital nacional. Somos más de 60 personas. Y bueno, y ahí yo estoy como director y un poco una de mis tareas, más allá de seguir algunas industrias más específicas, que es parte de mi trabajo, mercados regulados, ese tipo de cosas, también estoy muy relacionado a lo que es todo el seguimiento de los temas latinoamericanos, con especial enfoque en Brasil. ¿Y Brasil lo seguís por qué? Pues soy mitad brasilero. Claro. Parte. Por eso, o sea, madre brasilera, padre argentino, hijo de... fue muy divertido, corto ahí, pero una cosita, fue muy divertido. El miércoles estaba en un encuentro en la Fundación ICBC, que había armado Félix Peña, y había venido Huelva Barral, que había sido secretario de Comercio de Brasil, y estaba acá por temas antidumping, todo el problema de Mercosur. Y hizo una reunión, estábamos ahí en la mañana, y entonces uno de los empresarios que había venido, que tenía inversiones en Brasil, dijo, no, porque uno de los grandes temas que tiene que haber en el Mercosur tiene que haber más integración cultural. Yo levanté la mano y yo dije, yo soy Producto de esa integración. de que eso es viable. ¿Por qué? Pues soy mitad y mitad. Todo el mundo se rió, fue un buen chiste, qué sé yo. Pero bueno, nada, eso obviamente yo viví más de toda parte de mi infancia y toda mi adolescencia en Brasil. Después vine para acá, estudié acá, después estudié en San Pablo. Hiciste tu tesis de grado conmigo sobre Brasil. No me acuerdo. Sí, es verdad. Que es más, creo que expuse en uno de los eventos de la SAP, gracias a que vos me ayudaste a que yo pudiera ir, creo que fue en Córdoba. Fue uno de los que habíamos hablado acerca de los problemas que tenía Brasil. Y bueno, y desde ese momento la verdad que es parte del análisis cotidiano. Obviamente nosotros, desde donde yo estoy trabajando, por un lado tengo muchos clientes que son multinacionales con intereses en Argentina y Brasil, con lo cual es obvio el relacionamiento. Por otro lado, tenemos relaciones con el gobierno brasileño con respecto a proyectos específicos y somos proveedores de información de Argentina para las principales instituciones en Brasil, como la CNI, FIES, el gobierno brasileño, etcétera, para entender qué es lo que pasa en este país, lo cual hasta para explicar a un brasilero es difícil.
Así que bueno, es parte de mi vida. Como le digo a Constanza, yo todas las mañanas, 3 veces por semana, por lo menos a la mañana, me levanto y escucho radio de San Pablo, como para saber qué está pasando. Es como parte, viste, de mi día, además de leer y etcétera. Y uno viaja medianamente asiduo a San Pablo, Río, cuando puedo a Porto Alegre mejor, porque es mi tierra, pero bueno, es eso. Bueno, muchas gracias. Gracias por tu presentación y arrancamos entonces. Yo presento un poco el panorama general de América Latina y después seguimos con la parte específica que tiene que ver con Brasil y Bolsonaro. Para reflexionar sobre América Latina elegí como subtítulo Cambios y constantes o cambios y continuidades. Un poco lo que me disparó esta idea de pensar los cambios y continuidades es que en el último tiempo, diría de hace 2 o 3 años para acá, se habla como de una nueva ola del neoliberalismo en América Latina, como una contraola aquella socialismo del siglo XXI. Entonces yo pensaba que si es el cambio, independientemente de estos cambios que parecieran ser ideológicos, hay un trasfondo, hay una constante, un conjunto de constantes, de pautas, de características que se mantienen en el tiempo independientemente del signo político de los gobiernos. Entonces yo quiero reflexionar sobre esas características en común que trascienden las ideologías, que van más allá de si hablamos de gobiernos más a la izquierda o más a la derecha en la región. En esto yo diría que hay en América Latina una alta heterogeneidad y por lo menos en todos estos puntos que voy a señalar ahora podemos separar América Latina al menos o por lo menos en 2 dentro de esta gran heterogeneidad y ahora a medida que desarrollo o hago este punteo se van a dar cuenta por qué. Porque algunos están más o menos dentro de este paquete. Para señalar estas continuidades, tomo un texto que es de Thomas Clive, que se llama Understanding Latin America, 6 factores para considerar, que sí, que generalmente lo estudian mis estudiantes, y que en este texto lo que hace el autor es tratar de explicarle a los norteamericanos y también a los europeos por qué la democracia presidencial en América Latina es tan distinta, tan lejana al modelo presidencial que ellos conocen, o por qué funciona tan distinto. Dentro de estas continuidades, estas constantes que señala Thomas Clive, la primera tiene que ver con lo que él llama la tradición feudal, y que nosotros lo podemos traducir como un sistema jerárquico y autoritario. Si nosotros pensamos América Latina desde la independencia para acá, este sistema autoritario jerárquico se mantiene más allá de, o gracias a, mejor dicho, la presencia de caudillos durante el siglo XIX y de presidentes fuertes durante el siglo XX y lo que va del siglo XXI. Este fuerte sistema jerárquico, caudillista, autoritario, se traduce en una alta intolerancia también entre los políticos de un lado y del otro, lo que genera lo que habitualmente llamamos una política de amigo-enemigo. ¿No? Toda América Latina, desde el siglo XIX hasta el día de hoy, o estás de un lado o estás del otro, es decir, es una política maniquea, quienes son pro-chavistas, quienes son anti-chavistas, quienes son kirchneristas, quienes son anti-kirchneristas, y así sucesivamente. Los correístas, anticorreístas, los pro-Evo Morales, los anti-Evo Morales, los pro-Lula, los anti-Lula, etcétera, todo lo mismo. El segundo punto es la ausencia de una cultura política común. Y esto es muy importante porque lo que señala Clive es que no hay acuerdo sobre las reglas de juego político. Y esto tiene que ver, y lo vemos hoy, hay una vieja frase que decía que una sociedad era democrática cuando la democracia era el único juego posible, ¿no? Y a pesar de que pareciera ser que la democracia de la tercera ola de mediados de los 80 para acá viene más o menos afianzándose, más o menos consolidándose, tenemos más recesión democrática que lo que el optimismo de los años 80 quisiera. Entonces el problema de esto es la falta de acuerdo sobre las reglas de juego democrático y en todo caso, ¿qué implican esas reglas de juego democrático? De lo cual podemos hablar después de manera extendida. Si les interesa o no, si no les interesa, no lo extendemos a ese punto, pero tiene que ver con la aceptación de las reglas de juego democrático o no aceptación de las reglas de juego democrático. Puesto en otros términos, las reglas cuando me va bien me sirven, cuando no me va bien, no, pero las reglas no sirven y hay que cambiarlas.
El tercer punto que señala el autor es esta plétora cantidad de ideologías políticas y de políticas económicas que genera una cultura política fragmentada. Al autor le llama la atención cómo América Latina puede ir de la extrema izquierda al, digamos, del marxismo al conservadurismo, casi fascismo, así, ¿no? Moviéndose así como si nada. De la mano de esto viene lo que él llama la montaña rusa del desarrollo político y económico, ¿no? A mí me gusta mucho esta idea de la roller coaster, ¿no? Porque nosotros los argentinos estamos muy acostumbrados a vivir en una montaña rusa. Nuestra realidad cotidiana es una montaña rusa y pensar que estamos en una montaña rusa de desarrollo político y económico, que vamos, venimos, subimos, bajamos. Me gusta mucho la imagen y lo que ello implica. Y finalmente, señala el autor, las instituciones políticas inestables y subdesarrolladas, obviamente el rol del presidencialismo, del personalismo y ese personalismo como heredero del caudillismo latinoamericano. En conclusión de todo esto, esta conclusión sí es mía, no es del autor, de todos estos puntos que los podemos desarrollar después. Diría que hay una enorme deuda para la democracia latinoamericana, esta democracia de la tercera ola. Esa enorme deuda es primero de las dirigencias políticas y de los partidos políticos, dirigencias políticas que son poco generosas y más codiciosas que otra cosa. En relación a todo esto hay ciertos indicadores de democracia que hace muchos años que preocupan a los que estudiamos ciencias políticas y vemos cómo viene esa película sobre el apoyo o el no apoyo a la democracia. La realidad es que de hace por lo menos 7, 8 años que el apoyo a la democracia viene bajando año a año, en algunos más y en otros menos. Entonces, yendo específicamente al caso de Brasil, uno ya podía ver desde antes de la elección de Bolsonaro cómo venía bajando el apoyo de la democracia, subiendo lo que el Latinobarómetro llama la indiferencia frente al tipo de régimen, es decir, no necesariamente implica apoyar un régimen autoritario, pero tampoco apoyar uno democrático. Es decir, ¿qué crece? Crece la indiferencia, el me da lo mismo, me da igual si un régimen o un gobierno es democrático o no es democrático. Lo segundo que crece es la desconfianza hacia las instituciones. América Latina desconfía de sus gobiernos, desconfía de sus congresos, desconfía de sus partidos políticos. Sigue siendo la institución en la que más tienen confianza los latinoamericanos, en primer lugar la Iglesia y en segundo lugar las Fuerzas Armadas. Y en último lugar, respecto de la confianza, viene gobierno, poder legislativo y partidos políticos. Si uno ve la confianza de los brasileños en los partidos políticos en los últimos años, no llegaban ni siquiera al 10%. Lo cual también quizás le sirve a Gustavo como para explicar la aparición de estos nuevos, o de este nuevo liderazgo, no tan nuevo, u otra vuelta de tuerca, no tan nuevos liderazgos. Entonces, crece la indiferencia frente al tipo de régimen, crece la crítica a las instituciones democráticas, pero crece también la insatisfacción con la democracia. Hay cada vez más latinoamericanos que dicen que la democracia no sirve para resolver sus problemas. Frente a todo esto, si uno miraba esa película ya de cómo venían año a año los datos del Latinobarómetro respecto de lo que pasaba en Brasil, y ni les cuento si miramos los nuestros, porque podríamos hacer el ejercicio de ver cómo vienen los datos respecto de Argentina. En Argentina no se ha dado hasta este momento que frente a esa desconfianza aparezca algún tipo de liderazgo, ¿no?, que no se identifique tanto con los partidos tradicionales, pero sí que hay menos apoyo a la democracia, hay más indiferencia frente al tipo de régimen y cada vez más hay una crítica hacia los partidos políticos tradicionales y no tradicionales. Así que bueno, le dejo las reflexiones a Gustavo y después cualquier cosa volvemos sobre estos puntos. Bien. Me gustaría, ya que vamos a hablar de Brasil y hablar de Jair Bolsonaro como presidente, primero, comparto que hay menos, creo, a nivel latinoamericano, hay una caída en la creencia que la democracia te resuelve las cosas, y eso es real. Y es real también porque a la larga las cosas no se resuelven, entonces
pura observación. Yo quiero rescatar una cosa con respecto a Brasil. Primero, Brasil sale, volvamos un poquito en la historia para entender qué es Brasil, porque si no, si vamos a empezar a mirar a Brasil diciendo Bolsonaro es bueno o malo, estamos equivocados cómo estamos enfocando la cosa. Lo he dicho muchas veces a mucha gente. Brasil sale de un régimen militar que surge en el 64, con un sistema de votación indirecta en el 85, que después te lleva a la primera elección realmente directa, masiva, en los 90, sale en un régimen acordado entre el gobierno militar y las fuerzas políticas. En ese momento era lo que era el MDB y el ARENA, que surgen a partir de la construcción política de la década del 70, en el cual hay que recordar, por ejemplo, al presidente en ese momento de los militares, que era Médici, y después Figueiredo, diciendo, bueno, vamos a empezar el proceso de transición. Brasil no tuvo en la transición militar al sistema democrático, más allá de que hubieron presiones, no tuvo en ningún momento la situación argentina, por lo menos de la población. ¿Sí? Hubieron grandes manifestaciones en el 84, de directas ya, fue al Poder Legislativo, el Legislativo votó en contra, pasó un año más, recién en el 85 vamos a elecciones, gana Tancredo se muere, queda Sarney que en realidad estaba en el MDB pero venía de la ARENA antes, era un oficialista dentro del gobierno militar que después hace los acuerdos típicos que tiene el sistema brasileño para después quedar como presidente, y no es padre de la democracia como puede ser Alfonsín en Argentina. No hay proceso, digamos, traumático, ni bueno ni malo, traumático. Y Brasil se da una constitución en el 88 que funda las bases del Brasil que vos conocés hoy. Y hay dos instancias que hablan acerca de la fortaleza institucional y democrática de Brasil, que son los dos procesos de impeachment. Y eso es innegable. O sea, yo puedo decir, me gusta más Bolsonaro, menos Bolsonaro, me gusta más Lula, menos Lula, más Dilma, menos Dilma, no importa. El factor fundamental que hace a la capacidad de decisión política de terminar un mandato de una persona electa constitucionalmente a través de los procesos legales establecidos, constitucionales, hablan de una fortaleza institucional que yo diría Brasil es el único país en Latinoamérica que lo tiene. Nadie más. No hay caso que te pueda mostrar en dos veces. Y además en procesos recesivos, económicamente complicados. Entonces, yo creo que ahí es la primera mirada cuando uno dice, bueno, Brasil institucionalmente, sí, tenés un montón de problemas, Lavallato, Mensalão antes, Bolsonaro ahora queriendo colocar gente y sacar gente a dedo, la propia burocracia estructural que tiene Brasil, frenando mucho de los designios del presidente, lo mismo pasaba con Dilma, lo mismo pasó con Lula, o sea, nadie está exento de eso, pero de alguna manera el resorte institucional final funciona. Ese amplio abanico de partidos que opera en Brasil, en ese sistema político de tres capas, nacional, estadual y municipal, donde vos tenés autonomía de toma de decisión porque tienen sistemas impositivos que le dan capacidad de autonomía en la toma de decisión, con un sistema político fragmentado en el legislativo, hoy con más de 30 partidos en el gobierno, y siendo uno de los pocos países en Latinoamérica donde existen realmente bancadas de agrupamiento de legisladores con objetivos comunes, como en Brasil es la bancada ruralista, que tenés partidos de izquierda y derecha operando ahí, la bancada evangélica, la bancada que tiene que ver con el tema de la seguridad, que genera una estructura de negociación permanente que ha llevado a darle mucha mayor estabilidad a la estructura política brasileña. Tengo una pregunta para hacerte. Bueno. Y como me gusta interrumpirte, sí.
Yo me acuerdo que otra vez que hablábamos, vos me contabas lo de las 3 bancadas, y como estas 3 bancadas fueron el apoyo inicial a Bolsonaro. Como Es decir, ejemplo, hay mucho más, pero sí. ok, pero estas 3 bancadas ya son anteriores al gobierno. Totalmente. Ok. La estructuración de las bancadas, como la ruralista, que la más grande siempre fue, que tiene los intereses del agronegocio como el factor fundamental, es de la década del 90. Se armó en contra de muchas de las políticas que quería implementar Fernández Enrique Cardoso. Entonces, esa estructura de atomización legislativa, un poder ejecutivo fuerte y estados con autonomía real, no coparticipada, llevan a un juego de toma-daca que ha servido para que Brasil, con un montón de problemas como tiene, tenga estabilidad política. Es un hecho. ¿Por qué? Porque hasta en el proceso de inestabilidad es más estable, porque en realidad yo cuando saco un presidente, pero lo saco por instrumentos constitucionales, y no voy a entrar en la discusión acerca de si estaba bien o mal, porque a mí me pareció que la coma no sé qué cosa. Mira, cuando se sacó a Collor, el instrumento funcionaba para uno, cuando se sacó a Dilma funcionó para otros, el instrumento funciona. Y hace con que el país no entre en una crisis terminal. Ojalá Argentina en algún momento pase eso. Entonces, esas lógicas dan al entendimiento de que el sistema político es fuerte. La institucionalidad en Brasil es fuerte. Por otro lado, a partir de la década del 90, después de la Constitución del 88, que yo siempre digo que el Brasil moderno post Getúlio y Juscelino Kubitschek surge a partir de Constitución del 88 como uno de los pilares, el impeachment a Collor, segundo pilar, y el plan real, tercer pilar. Esos 3 pilares hacen al Brasil de hoy. Porque esos son los 3 factores que dan estabilidad al sistema. Brasil, después que entra en el plan real, acuérdense, Brasil tuvo hiperinflación, 91, 92, después fue el sistema plano FIR, cruzado, crucero nuevo, no sé qué cosa, real. El sistema de estabilización de Brasil y después el show de los commodities en la primera etapa en la primera década de este siglo, lo que dio a Brasil principalmente fue el famoso surgimiento, ¿no?, a partir del sueño brasileño, Lula, alguien que vino del nordeste y trajo a la, como diría yo, a toda la clase, esa famosa C, D y E, que le dio capacidad de consumo, commodities altos, Brasil gran exportador de agroindustria, mineral de hierro, ¿sí? Producto de petróleo importante. Entonces, todos esos factores hicieron con que toda una masa en un Brasil que tiene sí un sistema de gran desigualdad social, la integrara, al menos económicamente. Entonces se daban esos fenómenos. Yo me acuerdo, cuando estaba estudiando en San Pablo, de haber ido a algunas de las favelas en San Pablo, donde vos veías una gran economía interna en la favela. Vos por ahí no tenías una gran infraestructura, pero el consumo que había en esa época era fantástico. Y eso llevó a que empezara a surgir una mayor conciencia, creo, dentro de las clases medias bajas, que habían adquirido muchas cosas que no tenían en el Brasil anterior, conciencia con respecto a otros temas. Y entre esos otros temas hay que recordar 2013, la primera gran manifestación, si ustedes recuerdan, mayo-junio de 2013, que salieron los brasileros a las calles, fue en contra del Mundial de 2014. Los brasileños diciendo, ¿por qué vamos a gastar esta locura de plata en el Mundial? Ese fue el factor, uno de los factores importantes. El otro fue el aumento del boleto estudiantil. Pero digo, eso fue uno de los factores más importantes. Y ahí empieza todo un movimiento que en realidad lo que estaba encarnando era un proceso de deterioro que venía trayendo el PT y que después se termina traduciendo a partir de lo que se descubre en el Lavallato en un proceso que ya Dilma no la podía mantener en el poder y que por vías institucionales se va. A partir de ese proceso, ese descreimiento del sistema político brasileño hace con que dé espacio al surgimiento de actores que teóricamente son
que vienen de afuera del sistema, que eso es Bolsonaro. Lo cual no es verdad porque es legislador hace más de 20 años, pero sí es verdad que su discurso encarna esa lógica de yo estoy en contra del establishment político, yo estoy en contra del toma daca, yo estoy en contra, obviamente él viene del ala militar, además era capitán, con lo cual viene con todo un bagaje ideológico X. Yo estoy en contra de lo que sería esa especie de lavado cerebral que la izquierda estaba haciendo en Brasil y toda esa cantidad de cosas. Lo lee a Olavo de Carvalho en Estados Unidos, los hijos, y vienen con esa idea de que el marxismo global y toda esa historia. Pero en términos reales lo que él representa es alguien que le está diciendo a la población lo que acabaste de ver que fue la fiesta del afano, yo voy a hacer distinto. Y solo puedes confiar en mí, ¿por qué? Porque todos los otros partidos en el Mensalão estaban todos indiciados. Todos. No había un partido, porque eso es lo que tiene el sistema político brasileño. No es un sistema que deje a alguien afuera. Por eso es estable. Todo el mundo participa. O sea, en las cosas buenas y en las cosas malas. En el toma daca. Y en Brasil es muy común un ejercicio que acá en Argentina sería totalmente ilógico. Como vos tenés un sistema político en el cual cuando vas a una elección, yo soy brasileño, tengo que ir a votar a Brasil, voto en la urna electrónica, entonces llevo el numerito de mi candidato, pongo el número. Yo hago una votación directa a candidato, no a lista SAP. Entonces, yo sé el nombre y apellido del tipo al cual lo voté. Y eso, muchos dicen, no, bueno, pero eso es una teoría. Sí, puede ser, pero en términos reales, al legislador si está en la provincia, en el estado provincial, y yo lo voté a fulanito. ¿Y qué hizo fulanito? Porque yo lo voté a fulanito. Y a nivel nacional, y yo lo voté a menganito. Entonces, hay una necesidad de parte del legislador de tener respuestas a las bases mucho más fuerte de lo que por ahí puede pasar en Argentina, donde se pierde en esa maraña de lista, donde está el cuarto, no sabemos ni quién es, el sexto, que está peleando a ver si entra o no, ese tipo de cosas. En Brasil no pasa. Entonces, es muy común que para que vos puedas aprobar algo en el legislativo brasileño, el ejecutivo tenga que hacer las famosas liberalización de plata para hagamos la ruta allá, el no sé qué acá. Y eso es una lógica que viene de ¿dónde? Es una lógica muy norteamericana en la forma de negociar. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene esa característica muy similar a Brasil, sacando la diferencia, que es los estados en Estados Unidos son muy autónomos también. Entonces vos tenés un músculo ahí de negociación muy fuerte. Entonces cada gobierno cuando dice, che, tengo que conseguir esto, se tiene que sentar y decir, y el otro va a decir, bueno, pero pará, y yo te doy esto, pero yo necesito esto. Y entonces esa lógica de niveles de negociación es muy amplia. Y como además vos tenés un sistema muy multipartidista, para que yo logre las mayorías necesarias para aprobar cualquier cosa, es inviable que yo lo haga con mi partido o con los que están vecinos míos. Fíjense una cosa, un ejemplo. En este momento hay 30 partidos en el Congreso brasileño. 30. Los dos más fuertes, el Congreso brasileño tiene más de 500 legisladores. Los dos partidos más fuertes, que es el PSL, ahora que es de Bolsonaro, que no existía y de repente ahora tiene como 40 legisladores, y el PT, que está más o menos en eso también, son los dos que agrupan más gente. ¿Sí? Como fuerza. Después tenés el PMDB, que siempre fue un partido al estilo parecido al peronismo, pero sin capacidad de poner presidentes, con gran cantidad de legisladores y mucha capilaridad. Pero en términos reales, si Bolsonaro mañana se levanta y dice yo voy a votar sobre tablas, cosa que acá conocemos bastante, en Brasil no pasa. Aunque vos fueras Lula en el momento en que la revista Economist pone la foto del Cristo Redentor tomando vuelo como si fuera un cohete. Ni en ese momento Lula lograba esa aprobación. Tenía que ir a negociar con todos. Y eso en Brasil genera estabilidad, al contrario de lo que parecería en el resto de la América Latina hispana, que es un desastre. Entonces, esa lógica hizo con que surja este candidato que es antisistema. Antisistema, comillas grandes. Un candidato que sí demostró determinadas cosas, que es lo primero.
Bolsonaro, la estructura de poder de Bolsonaro está basado en 3 pilares. El 30% de la población brasileña es evangélica. Y más allá que el rito evangélico, la religión, no tiene un esquema unificado de liderazgo, como puede ser la Iglesia Católica, sí es real que tiene un discurso unificado, en términos de qué valores sí, qué valores no. Y la Iglesia Evangélica en Brasil viene ya de hace muchos años, es más, hay que recordar, el vicepresidente de Lula, de su primer gobierno, venía de los movimientos evangélicos, venía del Partido Liberal, que había sido casi cooptado por los movimientos evangélicos en Brasil. Siempre fue una fuerza que te puede dar votos. Entonces, uno de los pilares que trajo Bolsonaro fue esa mirada conservadora con respecto al tema del aborto, con respecto al tema de la homosexualidad, con respecto al tema de la educación, etcétera, que le rindieron muchos frutos, principalmente en las zonas urbanas grandes de Brasil, donde hay un marco de valores que son inquebrantables. Tanto es así que, si ustedes recuerdan alguna imagen de cuando él gana la elección, una de las cosas que él hace, que yo me acuerdo de amigos míos acá en Argentina, obviamente, donde la lógica religiosa es totalmente distinta, se reían porque él agradeció a Dios y después había un pastor evangélico que estaba con él, que es alguien que lo siguió, que estuvo con él mucho tiempo en toda la campaña, e hizo una oración y él se agachó la cabeza como de alguna manera respetando esa situación, pero eso en términos de lenguaje hacia adentro del votante brasileño es fuertísimo, muy importante. Te está hablando de muchas cosas y principalmente un punto importante. La bancada evangélica entre los legisladores en Brasil representa casi 50, 60 legisladores, lo cual es fundamental para que vos lo tengas adentro para poder conseguir cosas. Por otro lado, el otro pilar fuerte fue el famoso Grupo Brasilia, que era un grupo de militares retirados que se juntaban en el Hotel Brasilia, que empezaron a ayudarlo a Bolsonaro cuando él empezó a tomar fuerza. Todos estos generales retirados, de alguna manera, terminaron indicando a Mourão como vice y principalmente a muchos de los ministros en las áreas claves relacionadas principalmente a infraestructura, a lo que es la típica área clave estratégica de desarrollo nacional. Infraestructura, rutas, energía, minería, petróleo. Y después, el tercer pilar que lo lleva a estar con Paulo Guedes, que es su hombre en términos económicos, hombre fuerte al cual se le terminó creando un ministerio que juntó a 4 ministerios, cosa inédita en Brasil, porque siempre en esa lógica de distribuir, Brasil nunca fue un país de tener un ministro al estilo Argentina, un ministro de Economía que más o menos maneja todo y un poco más. Falta que te cambie la ley de tránsito. Brasil no pasaba eso. Vos tenías el Ministerio de Industria y Desarrollo, que era el lugar donde la CNI y la Fiesp lobiaban dentro del gabinete. Vos tenías el Ministerio de Planeamiento, que de alguna manera era el resorte de negociación con las provincias, y tenías el Ministerio de Hacienda, que era el que veía el tema presupuestario. Entonces, en esa confluencia se llegaban a acuerdos por la dispersión estructural política de toma de decisión. Bolsonaro llega y dice, no, se terminó, es uno solo y este tipo manda. Y este hombre, de tinte liberal aperturista, tiene como gran factor de apoyo principalmente a la agroindustria en Brasil, que fue la industria con mayor dinámica, hasta mismo más que el oil and gas, en los últimos 15, 20 años en Brasil. Es la industria que más crece, ¿sí? en toda la cadena, no digo desde lo agro hasta desarrollo de alimentos. Y ese pilar es fundamental para entender el discurso en términos económicos, porque termina siendo esa lógica, ¿no? Porque todo el mundo quiere entonces hacer esa lectura de, no, bueno, pero vos si sos liberal deberías hacer esto y lo otro, pero no es así, porque en realidad lo que es Bolsonaro es alguien que tiene una posición conservadora con respecto a los valores, que es muy lógico del Brasil, porque Brasil es eso, Brasil no es aperturista para nada.
Brasil no es liberal para nada, no tiene tradición liberal, no la va a tener. Brasil tiene mucho arraigambre con respecto a esos valores. Por otro lado, tiene el pushing muy fuerte de la agroindustria como factor fundamental en términos de la lógica de inserción internacional. Y desde el lado de los militares, lo que le da es el pensamiento estratégico y discursivo con respecto a cuál es la posición de Brasil y con respecto a industrias claves o sectores claves donde tiene que haber una lógica distinta de intervención. A esto todo se agrega Olavo de Carvalho, que es un filósofo brasileño que vive en Washington hace muchos años. Es un filósofo conservador, muy relacionado a los que estaban cerca de la campaña de Trump, con muy buena relación con los hijos de Bolsonaro, quienes tienen mucha influencia sobre el presidente. Y Olavo de Carvalho siempre fue una persona crítica con respecto a la lógica de Fernando Henrique Lula y esa lógica de ir hacia una apertura de ideas más liberal, etcétera, sino que él es fuerte conservador. Pero él no está, muchos creen, bueno, pero eso está en la misma línea del marco estructural de lo que son la bancada evangélica, que también tiene esos valores. Estamos hablando de cosas distintas, aunque están medio dentro de lo que sería un encuadre, pero son mundos bastante diferentes. Pero digo, esos tres factores son los factores que le dieron sustentación política y que lo llevaron básicamente a Bolsonaro al poder. Y Bolsonaro llega entonces a la presidencia, ganándole al PT, destruyendo al PCDB, desarmando al PMDB, partidos tradicionales, y terminando con la lógica bipartidista de toda la vida. Porque Brasil, a partir de, salvo por el PRN de Collor, del 89-90, de esa elección que en realidad terminó desviándose, porque en realidad lo que iba a pasar era que Leonel Brizola tenía que haber ido a la segunda vuelta, terminó siendo Collor Lula, y bueno, después de eso se creó una estructura política a partir del impeachment de Collor, que era, vos tenías dos partidos de élite que lograban encontrar candidatos presidenciables y un partido al estilo más populista regionalista, que era el PMDB, que te daba sustentación para que vos puedas gobernar. Entonces, vos ibas a la Cámara, ¿quién tenía la bancada más grande? El PMDB, siempre. Y todo el mundo sabía, ¿no? Podés gobernar siempre el PMDB. ¿Y quién era el presidente del Senado? Y siempre era alguien del PMDB. ¿Y quién era el presidente en diputados? Y más o menos seguramente iba a ser el PMDB. Ahora, PMDB nunca conseguía un candidato a presidente. Los candidatos a presidente surgían de estos dos partidos de élite, de entre izquierda y centro a centro-izquierda, y la derecha teóricamente había quedado fuera de juego, por las experiencias del Paulo Maluf, que había sido gobernador de San Pablo y que fue candidato en los 80 y que había sido un desastre y todo eso. Entonces, de repente, el segundo impeachment y un Temer muy desgastado que demostraba lo que era la vieja política, pero muy consciente de la situación económica de Brasil, que eso también hay que recordar. Temer asume y él tuvo un papel fundamental para que Brasil siga siendo estable, que es, él podía haber tomado la decisión a la Argentina típica de me tocó a mí, ahora hago cualquier cosa. Él tomó el país con una inflación yéndose a 2 dígitos, con una caída de la actividad, con aumento de desempleo, y tuvo un brazo muy fuerte para traer de vuelta la inflación a la meta, como está hoy, que va a terminar el año en 3,5%, cuando en ese momento estaba en 10, yendo a 2 dígitos. Entonces, él sí, frente a la sociedad fue un suicidio político, no vuelve más, etcétera, pero fue fundamental para que esto todo siga ocurriendo y siga funcionando. Pero digo, entonces Bolsonaro aparece como casi como ese líder distinto, después recibe el cuchillazo, entonces termina transformándose para algunos en el ejemplo de que hay una conspiración de que lo quieren voltear y todo ese tipo de delirio. Y hoy Bolsonaro, gobernando a partir del 1 de enero, que cuando se asume en Brasil, después de 6 meses, más de 6 meses, lo que uno puede decir de Bolsonaro es lo siguiente, que es, primero, él todavía no se dio cuenta que no hay más campaña, o sea, ¿por qué? Porque él es un neopopulista. Es hijo del tiempo en el que vivimos.
el mundo está yendo hacia eso, y no es porque Trump, no sé qué, Trump, Europa, veo lo que hay en Inglaterra, lo que puede pasar en Alemania en poco tiempo, y ni pienso en los que ya eran complicados como Turquía, Rusia, China y etcétera. Pero digo, el mundo hoy está yendo a los sistemas, a los modelos de liderazgo fuertes, neopopulistas, con un discurso muy marcado de relacionamiento casi cara a cara con el votante a través de las redes sociales. Entonces vos, cuando sos presidente ahora, sos un presidente en campaña permanente. Y eso es Bolsonaro. Sin embargo, Bolsonaro ha logrado, a través de poner a una persona como es César Maya, que es Rodrigo Maya, que es el que maneja la Cámara de Diputados, y de la coalición que armó en el Senado, una estructura que ha logrado está pasando grandes reformas económicas, algunas políticas que algunos dicen no me gusta, etcétera, pero digo, él está teniendo, que muchos ponían en duda, yo mismo en las charlas decía, vamos a ver qué va a poder hacer, porque en el sistema toma-daca es complejo lograr imponer cuando tenés tal dispersión partidaria. Sin embargo, él logró poner con Guedes una agenda económica, la reforma del sistema jubilatorio, la reforma de lo que es facilitación económica, ahora viene la reforma de trabajo, la segunda, también están todos los temas estos educativos que quiere reformar, pero digo, él en esa coalición de grupos conservadores, lucha contra lo que sería, por un lado, la delincuencia, con expresiones que el brasileño común le gusta escuchar, porque acá todo el mundo se horroriza de decir, no, ¿cómo el presidente va a decir esto? Pero cuando vos vivís en Brasil y tenés más de 60.000 muertos por año, el brasileño promedio piensa de manera distinta. Y yo entiendo que todo el mundo entra en crisis, no sé qué, no sé qué más, pero ¿sabes qué? Primero vivía allá, sé brasileño, después contame. Y yo no digo que esté ni bien ni mal, pero es la forma en la cual uno vive en las ciudades grandes en Brasil. Hay mucha inseguridad, mucha violencia, etcétera, y ese discurso es un discurso que logra votos. Innegable eso. Mejor, peor, lo dirá el futuro. Pero es efectivo. Por otro lado, la lucha contra todo lo que es la corrupción, al momento que tomó al juez Sergio Moro, que fue el ejemplo en la lucha contra la corrupción durante el gobierno de Dilma, etcétera, y lo transformó en ministro de Justicia, fue una victoria, yo diría, casi fue como decir, yo tengo un certificado de calidad. Podemos estar a favor o contra de Sergio Moro, pero en términos reales, Sergio Moro, hasta antes de asumir como ministro, era una de las personas con mejor imagen de Brasil. Hoy ya te diría más o menos, hay que ver, hay algunas cosas que están bien, otras mal, es cuestión de mirarlo. Pero en el momento que él le dice, yo te invito, y él la acepta, el sello de calidad de vos no sos lo mismo que los otros estuvo ahí arriba de la mesa. Y eso le dio legitimidad. Por otro lado, la estabilidad económica y todo el proceso de apertura está llevando a que Brasil, obviamente, tenía que estar creciendo arriba del 1%, va a estar creciendo este año por debajo del 1%, pero lo que se ve es que la rueda sigue moviéndose a partir del inicio de la retomada de la peor crisis económica que tuvo Brasil desde la década del 30, que fue la que duró entre el segundo gobierno de Dilma hasta el inicio de Temer. Y por otro lado, en términos discursivos, sí hay una lógica de alineamiento fuertísimo con Estados Unidos, con Trump, etc. Pero hay que leer a Brasil y hay que leer al Ejecutivo brasileño entre lo que es Bolsonaro, que habla y no le importa, o sea, no mide muchas veces, y lo que piensa el vicepresidente. Y pongo un ejemplo. Bolsonaro está yendo a China en octubre. Teóricamente era casi como la Unión Soviética en otra época, ¿no? En parte cuando se hablaba en el discurso. Sin embargo, Mourão ha tenido una relación muy fluida con el gobierno chino. Hasta ha visitado China ya. ¿Y eso qué te habla? Te habla de que vos tenés, por un lado,
y eso es una de las cosas que yo siempre hablo con empresarios o instituciones cuando queremos, ¿viste?, analizar por qué esto, por qué lo otro. Hoy la estructura de decisión del Ejecutivo brasileño no es una estructura monolítica, sino que son un montón de estructuras de fuerza que a veces es condicionada por X, a veces por Z, y que no es un marco ideológico tan taxativo blanco-negro. Posiblemente discursivamente el presidente le guste eso, y ahí ahora voy a entrar con el tema de Amazonas. Pero en términos, por ejemplo, económicos, vos lo que tenés es que Bolsonaro a veces tiene ideas de esa lógica blanco-negro y terminan siendo de alguna manera aminoradas o por el grupo de militares, o a veces por el agroindustria, o a veces mismo hasta por la bancada evangélica. Entonces, estas fuerzas terminan negociando entre sí y se terminan generando acuerdos. En el caso del Amazonas, es un caso típico. Más allá de todo, o sea, a ver, tomemos primero el primer tema, que es, están habiendo grandes incendios en el Amazonas en este momento. ¿Es el peor momento de incendios del Amazonas en la historia? No, ni por cerca. Si yo tomo los valores que habían de hectáreas quemadas durante la primera etapa del gobierno Lula, son mucho más altos. Lo que sí es real que a partir del 2009 con Marina Silva se había creado esta entidad de control en el cual operaba el gobierno brasileño con otros gobiernos, y eso ayudó a bajar drásticamente el problema. Y que discursivamente, de alguna manera, el presidente Bolsonaro, al decir no, que esto, que los ambientalistas son todos comunistas y no sé qué historia, no sé qué más, pudo haber habilitado a que muchos digan yo puedo hacer más o me puedo animar. Pero el sistema de control sigue siendo el mismo. No es que de repente sacaron a todos los tipos que estaban haciendo del IBAMA, etcétera, estaban haciendo control en Amazonas y los dueños de campo dijeron vamos porque ahora no hay nadie. No, el sistema no es de lo mejor. Lo que sí en términos discursivos realmente empeoró la situación, pero el presidente está saliendo bastante bien parado de ese problema frente a su electorado interno. No internacional ni por casualidad, pero sí a su electorado interno. Y eso es la lógica misma de cuando Trump opera discursivamente. Bolsonaro, cuando habla acerca del Amazonas, es brasileña y después toma la decisión de casi militarizar el Amazonas. Él le está hablando a ese casi 35% de la población ultraconservadora que le está dando la base electoral y los está dejando contentos. A esa misma base electoral él le habla con la reforma del sistema educativo. A esa misma base electoral él le habla de que por cada delincuente, por cada uno muerto nuestro, 10 delincuentes. Esa base electoral, de 35% más o menos, está arriba de la mesa. Y es la que le da parte de ese apoyo. Ahora, ¿vos con eso podés ir a pensar una reelección? No. Pero si vos a esa base le agregás crecimiento por arriba del 1, 1,5 y bajar la desocupación que está en 11% a un dígito, y te digo no sé. Pero en términos reales es ilógico leer el discurso de Bolsonaro desde la óptica de quien está del lado de afuera y piensa que el Amazonas es el pulmón del mundo, no sé qué, no sé qué más. Pues no importa eso. Primero, porque el brasileño dice, en primer lugar, el Amazonas es mío, de última yo hago lo que quiero. Y en segundo lugar, el discurso de él es un discurso para los votantes internos. A él no le importa si Macron piensa o no piensa, le da lo mismo. Entonces, y esa es lógica de neopopulismo, típica. Entonces, cuando uno analiza eso, es muy interesante. Primero, porque el primer punto interesante es hay que empezar a leer a Brasil dentro de ese código, porque si no vas a querer, el otro día lo hablábamos con otros colegas, o sea, querés leer a Brasil en los códigos de la lectura Fernando Henrique o a Lula, no tiene sentido práctico. No vas a entender de qué está pasando, vas a empezar a crear monstruos donde no existen. Y yo siempre digo, entre el discurso de Bolsonaro y lo que termina saliendo escrito en los proyectos de ley, hay una distancia casi sideral. ¿Sí? Entonces, en términos generales, yo diría,
es un presidente que muchos decían, este tipo no dura un año, y afianzó estructura de poder. Es más, ahora está en luna de miel con el empresariado brasileño, real, dicho por las instituciones y los empresarios. Está con un discurso fuerte para seguir manteniendo la base estructural que lo puso en el poder, y tiene una apuesta muy grande a las reformas de Guedes para que la economía logre destrabar el famoso 1% de Brasil histórico, y que eso entonces empiece a generar empleo, y que de esa manera, con una estructura mejorada en términos de inversión directa extranjera, en términos de crecimiento económico, más un discurso de lucha contra la delincuencia que por ahora le está sirviendo electoralmente, y con un apelo a apelar a los temas nacionalistas, etcétera, que eso en Brasil es fuerte y siempre vende, él logra tener la base consolidada de gobernabilidad sobre un sistema de 30 partidos. Entonces, acá en Argentina ya poner 30 partidos en el Congreso, no hay un presidente que te dure ni 2 días. Entonces, así creo que es la forma en la cual hay que entenderlo a este presidente, que es totalmente distinto a lo que uno se había acostumbrado a partir de la Constitución del 88 y del proceso de salida del gobierno militar anterior. Ahora, yo creo que, por otro lado, Brasil, por ejemplo, en la lógica de política exterior, en sus alineamientos, no queda claro si alinea todo en favor de Estados Unidos. El mejor ejemplo es el 5G, que está sobre licitación, donde Huawei va a competir, donde hubo un pedido explícito de Estados Unidos de que Huawei no puede competir. Ahora hay discusiones muy fuertes acerca de cuál va a ser el discurso y la condena que va a hacer Brasil o no a Irán por el ataque a las instalaciones en Arabia Saudita, donde realmente Brasil todavía no tomó la decisión si va o no a condenar, pese al pedido de Estados Unidos de que sí. ¿Y por qué es importante eso? Por un lado, puede ser que el presidente sí esté diciendo yo quiero que eso pase, pero la estructura le pone, hay frenos y contrafrenos ahí. Gustavo, y en ese sentido, perdóname, ya que estamos con esto, ¿cuánto crees que puede avanzar un TLC Brasil-Estados Unidos? Yo creo que, mira, yo te diría 2 cosas. Primero, si hablamos de comercio internacional, hay que hacer todas las salvedades que eso conlleva. Primero, esperemos que Unión Europea-Mercosur termine de salir. Yo personalmente creo que sí, pero bueno, y no va a ser porque Brasil diga que no, o no va a ser porque el Amazonas sea el factor, eso es un hecho. Brasil quiere llevar adelante una política de mayor integración con Estados Unidos. Uno desde Argentina dice, pero ¿por qué lo quiere hacer? Porque si vos mirás cómo es el comercio exterior brasileño con Estados Unidos, vas a ver un comercio muy grande, donde casi el 50% responde por productos industrializados. Hay un sistema de complementariedad, etcétera, muy fuerte. Que eso estuvo dado ya de la política estructural de Brasil, de decir yo miro a Estados Unidos, que era quien subía, y no a Europa, que era quien bajaba. Bueno. Eso por un lado. Y por otro lado, en términos de Mercosur, desaparecieron todos esos fantasmas de Brasil, me voy del Mercosur y no sé qué, y Guedes, viste, diciendo Argentina no te necesito, toda esa historia que había a fin del año pasado, ya quedó en el pasado eso, por lógica. ¿Por qué? Porque Argentina representa el 22% de las exportaciones industriales de Brasil, entonces por eso Argentina tiene prerrogativa de negociación con Brasil, no por otra cosa. Pero con Estados Unidos, ¿qué es lo que yo veo que vaya a pasar? Cuando uno analiza la lógica de análisis de acuerdos, vos tenés que mirar primero lo que son los acuerdos de primera generación y después lo que son OMC+. ¿Ok? Primera generación tienen que ver con la relación arancelaria, OMC Plus son las disciplinas. Y ahí las disciplinas tienen que ver con apertura de mercado para el tema de patentes, apertura de mercado, facilitación de comercio con respecto a estándares fitosanitarios o estándares de consumo, apertura de comercio con respecto a tema de compras nacionales, todo lo que son las famosas, lo que tiene que ver con comercio electrónico, todo lo que tiene que ver con disciplinas OMC Plus. Entonces, el Mercosur, como unión aduanera imperfecta, lo que termina limitando es la negociación de la AEC,
arancel externo común, no el OMC Plus. ¿Por qué? Porque el Mercosur es hijo de la ronda Uruguay, no de la ronda Doha, que nunca funcionó. Entonces, lo que yo veo en el corto plazo es Brasil, y eso ya se ha dicho, llevando adelante un proceso de negociación a partir del año que viene con Estados Unidos con respecto a todo lo que es OMC Plus. ¿Por qué? Porque lo puede hacer. Viendo estándares, convergencia de estándares, apertura de sectores para inversión, acuerdos con respecto a preferencias para inversión extranjera, reciprocidad. Sí. Pero bueno, consulta, ¿eso significaría una salida de Brasil del No, Mercosur? no. Hoy, es más, si vos mirás hoy Mercosur y yo miro los acuerdos bajo ALADI, que tiene una lógica un poco distinta, vos tenés acuerdos, los ACE específicos que por ejemplo tiene Argentina con México, y Brasil nunca logró un ACE con México que funcionara. No es una salida. ¿Por qué? Porque Mercosur, primero, no es un área de libre comercio, es un acuerdo, una unión aduanera, y como unión aduanera lo único que importa es no vulnerar lo que se llama el arancel externo común. Entonces, si Brasil negocia con Estados Unidos apertura de su mercado de compre estatal, dándole igual trato a empresa norteamericana que brasileña, no me tiene por qué preguntar algo a mí. En Argentina, ¿no? Supongamos que yo estoy acá. Lo puedo hacer. O establecer estándares fitosanitarios similares. Puede ser. Y el punto ahí, y es una de las cosas que a mí más me preocupan cuando uno escucha lo que se habla en Argentina, es que mucha gente cree que el comercio internacional tiene que ver con aranceles. Y hace bastante tiempo que ya dejó de ser eso. Pues si yo agarro los aranceles promedio, están cerca del 10%. Las formas en las cuales vos generás protección de mercado son a través de estándares, son OMC Plus, no son a través de aranceles. Y si yo además a este juego agrego a China, que con arancel y licencia no automática igual me vulnera la EC porque viene a precio mucho más bajo, es medio hasta delirante pensar que yo con esto puedo hacer algo. Pero sacando ¿Con esto sería Mercosur o...? Claro, con esto en términos de que el arancel externo sea un factor que me termine protegiendo en términos reales. Y un punto importante, Brasil es uno de los países más cerrados del planeta. Y la decisión de Bolsonaro de apertura es muy fuerte en términos de comercio internacional. Entonces, con Estados Unidos, ¿qué es lo que yo veo? Yo veo un proceso de negociación de OMC Plus, lo cual ya per se es un problema para los otros que no están. ¿Por qué? Porque eso puede significar desvío de inversión hacia un mercado frente a otros. Pero el proceso de apertura de negociación de apertura se está dando con Japón, Corea. Yo creo que la vuelta de Bolsonaro de China va a hablar acerca de la posibilidad de empezar a hacer convergencia de normativas con China, no de apertura, pero sí con un esquema OMC Plus también, que es algo pedido por Uruguay y Paraguay hace 1000 años. Entonces, en ese sentido, hay una agenda de transformación interna en Brasil muy fuerte, que está siendo llevada adelante al final del día por alguien que es totalmente nuevo a la lógica tradicional, y que basado en estos pilares, hasta este momento ha sido efectivo en la capacidad de accionar decisiones y músculo concreto. Si eso es todo, si todo es bueno, no, hay un montón de problemas. Brasil es como creador de problema nato, pero digo, sí es real que lo que muchos creían que teníamos una persona que no estaba en condiciones, no tenía... Sí, que duraba menos de 6 meses. Que no llegaba a junio, que se iba a terminar peleando hasta con no sé, con el chofer y no sé qué cosa. Bueno, nada de eso pasó y era lógico que no pasara porque nadie así de loco llega a la presidencia de un país de ese tamaño. Hasta en el caso de Jânio Quadros, que fue el peor de los casos que hubo en Brasil, duró también bastante. Y que después terminó autorrenunciando y todo eso, ¿te acordás? En la década del 60. Entonces, eso es Bolsonaro. Y para mí es importante que ustedes lo que vean es a través de esos anteojos cuando leen lo que él dice o toman. ¿Por qué? Porque hay un problema. Los medios no saben retratar la situación cuando lo miran desde afuera.
Y es una realidad. Me encantó todo. Tengo como que dejarles preguntas a ellos, pero tengo un par de comentarios, preguntas para hacerte o reflexiones. Voy a empezar por las reflexiones de cosas que me anoté y para lo que nosotros debatimos habitualmente, que no es la parte del comercio, sino la parte de instituciones. Me parece súper interesante. Esto de que los presidentes no gobiernan con mayoría. Me parece fantástico. Y eso imprime una lógica de negociación, e imprime una lógica no solo de coalición, sino fundamentalmente de negociación, y una lógica de negociación, lo pondría hasta la negociación como en términos positivos, ¿no? No como en términos negativos de acá negocia, no prebendas, sino una negociación de que les permite tener una práctica de ponerse de acuerdo, que me parece que eso es lo más rescatable de este sistema político tan fragmentado como vos decías. Lo otro que tomo de lo que vos nos contaste y lo pasaste así muy por arriba es que la gente vota candidatos, no vota listas, ¿no? Eso, la verdad, estamos como años luz, ¿no? Y ahora voy a lo último que vos decías, Gustavo, que me parece muy, muy interesante. Como conclusión, yo saco o entiendo que, independientemente de lo que diga Bolsonaro, las instituciones funcionan, porque las instituciones le generan restricciones más allá de que él, como al estilo Trump, ¿no? Se va de boca, pero sin embargo las instituciones limitan después el derrape, ¿no? Hicieron lo mismo con Dilma. Dilma quiso intervenir con la PEC, la Policía Federal, cuando estaba investigando, quiso intervenir esto y lo otro, y también las instituciones en Brasil lo respondieron. O sea, no es que Bolsonaro es el primer tipo que se le ocurre querer meterse en la Receita Federal, que es la FIP de Brasil, o intervenir la Policía Federal, que en Brasil tiene una lógica distinta a la Argentina y estaba llevando adelante las investigaciones, o querer imponer algo en la justicia. O sea, no es que Bolsonaro es el primero, no. Lo que sí llama la atención es que la estructura burocrática e institucional pone frenos a eso. Y eso te habla de una fortaleza casi milagrosa. Claro. Súper interesante. Y en ese sentido, ahora sí tengo dos preguntas. Una es, ¿cómo funciona el sistema federal en términos de impuestos? Vos dijiste que no tienen coparticipación, está claro, pero entonces la recaudación de impuestos es estadual. Ahí te lo explico, no es tan así, pero te lo cuento. Ok, dale, una nota sobre eso. Y la otra pregunta que yo tengo que hacerte es, ¿qué pasa con la reforma previsional? Va a pasar. Ok, bueno, pero... va a pasar. Con respecto al sistema impositivo, Brasil primero tiene una maraña impositiva de impuestos y contribuciones, que es un delirio, que es lo que se está buscando ahora desarmar. ¿Peor que el nuestro? Sí, mucho. Sí, no, olvídate. Nosotros acá, esto acá está simplificado, cerca de lo de Brasil, tenés que ser mago para entender por dónde ir. Pero sí, esa maraña le da capacidad de autonomía a las provincias, a los estados y a los municipios. Entonces vos en Brasil tenés sistemas impositivos nacionales, como puede ser acá ganancias, después tenés alguno que es parecido a un IVA nacional, que son para bienes industriales, el IPI, que opera a nivel nacional, después tenés algunas contribuciones que son aplicadas dependiendo de qué hagas y qué no. Y eso genera una parte del presupuesto global importante. Pero después los estados tienen lo que es el ICMS, que es una especie de IVA simplificado porque no lo podés, no es un sistema tipo que vos puedas utilizar y estructurar su grabación como puede ser el IVA, pero sí es real que ese ICMS a nivel estadual termina siendo una fuente de recaudación súper importante que es directo en la fuente. Entonces lo que se coparticipa a nivel nacional termina siendo mucho menor a lo que vos tenés acceso. Y además ese ICMS, cuando es en el caso de servicios, tiene una parte de recaudación que es directamente al municipio. Entonces yo tengo, no sé, un pueblo de 100.000 habitantes y acá la gente usa celular, 70% de lo que se paga de ICMS cuando estoy usando celular es recaudado en origen. Entonces yo tengo además municipios que tienen algo de autonomía. Hay cosas buenas y malas cuando vos haces eso. ¿Cuáles son las cosas buenas? Que nosotros en Argentina lo vivimos en la década del 90 y en los 2000. Cuando la Argentina todavía peleaba inversiones en la región, ustedes se acuerdan de, viene una automotriz.
Que nota el pie triste, cuando Argentina todavía peleaba. Sí, totalmente, porque si yo comparo la cantidad de inversión extranjera directa en Argentina con respecto a Brasil, es un delirio. Entonces, digo, en una época que peleaba eso, decían, bueno, viene una automotriz y está viendo si se instala o hace una inversión en Brasil o en Argentina. Entonces todo el mundo en Argentina había una queja por el sistema federal de la lógica impositiva, que era, yo como provincia tenía muy pocas herramientas para darle en la negociación uno a uno con esa empresa para que se instalara acá en Argentina. En Brasil, como los estados tienen mucho músculo, te terminan quitando un montón de temas impositivos de arriba de la mesa para instalarte. Pero adentro de Brasil se dio después una dinámica muy mala, que fue los estados entre sí se peleaban por la inversión. Entonces cada uno le daba más que el otro para ver dónde se instalaban. Yo me acuerdo, patente, época que estaba viendo en Brasil, venía una planta nueva de Ford y primero se iba a instalar en Río Grande do Sul. Estado industrial, con tradición metalmecánica, lugar de donde surgió Gerdau, donde estaba Marco Polo, etc. Sin embargo, el nordeste brasileño ya tenía muchas políticas de subsidio y me acuerdo que el gobierno de Bahía dijo, no te cobro ICMS y no te cobro esto por 400.000 años, además te doy la tierra, esto, lo otro, y fue imposible. Y fue un quilombo, un escándalo en Río Grande do Sul. ¿Cómo puede ser que Ford se vaya a instalar a Bahía donde no hay tradición de producción metalmecánica, etcétera? Sin embargo, fue. ¿Por qué? Porque le daban los números. Entonces, y terminó siendo también una lógica perversa, porque a la larga muchos terminaron preguntando, bueno, ¿pero hasta qué punto esta inversión me termina derramando? Porque si me cuesta tanto fiscalmente, pero durante la segunda presidencia de Fernando Henrique y la primera presidencia de Lula, eso fue muy, muy fuerte. Obviamente después muchas de esas fábricas primero se iban al nordeste, donde la mano de obra era más barata, y después de ahí se terminaron yendo a China. Y ahí empieza el primer proceso de transnacionalización de capitales brasileños que instalaron fábricas en China. Es muy, muy bueno esa historia, cómo terminó ocurriendo, ¿no? De industrias textiles de capitales de Río Grande do Sul, que primero producían más baratos en el nordeste y después se terminaron yendo a China y tipo cosas. Pero bueno, más allá de eso, fue una lógica perversa. Entonces vos tenés una parte buena donde decís, bueno, yo tengo autonomía, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, pero a veces no tenés cohesión a nivel nacional y termina teniendo impactos negativos, ¿sí? Eso, entonces, como para poner el tema de impositivo, es así. Ahora está la reforma impositiva que va a entrar a ser negociada, yo creo que a fin de este año, inicio del año que viene, donde se quiere pautar una simplificación de todo el sistema para ir a una especie de IVA parecido a la Argentina, pero uno a nivel nacional y otro a nivel provincial. Porque lo que todo el mundo sabe es que los estados no van a regalar a la nación la capacidad de recaudación propia, sería un delirio, no va a pasar nunca. Entonces, pero sí, en Brasil vos tenés COFINS, PASEP, PIS, IPI, un montón de impuestos que tienen implicancias distintas, y la idea es cómo ir como un esquema mucho más simplificado, directo, más fluido. O sea, cada estado tiene distintos impuestos. No, vos tenés el marco impositivo es igual, o sea, son todos ICMS, pero la tasa que vos ponés, el Estado tiene prerrogativa para decir hasta dónde. Hay algunos límites relacionados a nivel nacional que dicen no puedes cobrar esto es un delirio, etcétera, pero vos podés hacer política pública o política industrial inducida. Claro, pero digo, con mucho más peso. Estamos hablando de un ICMS que está en 14%, lo que te da a vos capacidad real de recaudación. No es como acá que tenés ingreso bruto de 3%, que además es malo per se en la forma en la cual se impacta sobre el valor agregado y la capacidad productiva, y además a la provincia le termina agregando un 20% con toda la furia capacidad de recaudación. Entonces, ¿y los estados legislan el derecho de fondo? No. Todo argentino. ¿qué cosa? Cada estado. ¿Sobre impuestos? No, impuestos no, en general. No, hay cosas que son nacionales. Entonces No es tan, no, es que yo siempre, es que yo lo dije así, yo dije, no es igual a Estados Unidos, pero sí tenés una autonomía que es fuerte y que se termina traduciendo en la negociación en el Congreso a la lógica esa. Pero sí es verdad, Estados Unidos es el único país donde puede tener sistema common law en casi todos lados y sistema romano-germánico en Luisiana, o sea, eso solo pasa ahí. No, ni por casualidad, creo que no pasa en ninguna parte del planeta eso.
Pero sí es real que yo estoy en Río Grande do Sul, yo estoy en San Pablo, yo estoy en Bahía y digo, quiero hacer una política activa con respecto al desarrollo de tal industria y puedo tomar la decisión de quitar impuestos y esos impuestos que quito le impactan fuertemente a la capacidad de inversión, productiva, etcétera, de esa industria. No es algo que es menor, o viste acá que dicen, bueno, quito sellos, ingresos brutos, no sé qué y no sé qué más, pero igual entre el IVA y ganancias, el juego es nacional y vos no tenés mucho que hacer. Entonces, esa lógica es así. Y con respecto a la reforma del sistema previsional, Brasil hoy está yendo a un sistema similar al argentino. O sea, Brasil tenía un sistema que era totalmente inviable, que viene ya de la época de Getúlio Vargas, y están yendo a un sistema más a la Argentina, que es estandarizar los años de retiro, estandarizar los años de aporte y dejar de... O sea, hoy Brasil tenía un sistema fragmentado donde había prácticamente, como en Brasil le dicen clase, pues cada tipo de industria o sector, con una legislación casi propia. Y además adentro de los estados también marcos propios. Entonces, la verdad que de mediano plazo, hace totalmente insostenible macroeconómicamente que ese sistema siga funcionando. Entonces, hoy hay un acuerdo de los legisladores de que hay que ir a esa reforma. Y que ese tipo de reforma, además, es muy interesante lo siguiente. La reforma avanza, yo te diría, más por agenda del Poder Legislativo que por capacidad de músculo del Ejecutivo de imponer. Y eso es muy interesante. Muy interesante que un Poder Legislativo de 30 partidos esté diciendo hay que hacer la reforma. Es muy interesante que ese mismo esté diciendo hay que hacer facilitación de comercio o que hay que ir a reformas estructurales. Porque en términos reales, está bien, Guedes dice yo quiero, pero el músculo fuerte que puede tener hoy, suponiendo que junto a las bancadas y todo, no llego a los votos ni por casualidad. Entonces hay una pauta de política pública en el Poder Legislativo que están dando más allá del músculo que empuja el Poder Ejecutivo, que busca reformas. Porque además hay un tema importante. En la última elección, más del 60% de los legisladores que asumieron son nuevos. Hubo una limpieza de la política tradicional. Grandes vacas sagradas que eran intocables durante los últimos 20 años dejaron de ser legisladores. Y eso también es importante porque está trayendo dos cosas, una cosa buena y una mala. Trae la buena, que es sangre nueva, que quiere hacer cosas distintas. La mala es que no conocen los resortes, entonces todo es medio más complicado de negociar. Entonces, están aprendiendo, tienen ganas de hacer, pero están aprendiendo. Entonces, pero hay una agenda ahí pública muy fuerte. ¿Y el sistema previsional que se prevé que va a ser solidario o de capitalización? Que vas a poder tener va a ser solidario, pero vas a poder estructurar el de capitalización. Sí. No al estilo argentino AFJP que había, pero sí, primero, igualás y por otro lado, das el espacio. Porque también hay un tema, sí, pero y también hay un tema muy importante que es, el otro día yo daba un ejemplo, lo publiqué en LinkedIn, escuchando en la radio, le cuento una anécdota. Programa de radio a la mañana en Brasil, AM, típico programa que vos podés escuchar acá, escuchando Mitre, Radio 10, elegí la radio que quieras, de cualquier color. Típico programa de eso de Radio AM, tiene una columna, viste, del economista hablando acerca de economía familiar, con economía doméstica, problemas tengo inflación, no sé. Entonces en un momento llama un oyente para dejar una pregunta, para que el economista X, que ni sé quién es, le responda qué hacer. Y el tipo lo llamaba y decía, el nombre no me acuerdo, Julio, decía, quiero tomar un crédito hipotecario a 20 años para comprar un inmueble que está valuado en 450.000 reales y tengo dos opciones de tasa, una tasa indexada y una tasa fija, a 20 años. La indexada es más barata. ¿Qué me recomendás hacer? El economista del otro lado le dice, primero, intenta tomar la menor cantidad de crédito posible porque siempre es mejor, pero sacando eso. Le dice, calcula el diferencial entre la tasa fija, que obviamente tiene que estar cubierta de inflación, y la tasa indexada, que va a tener variabilidad y por eso te da más baja,
tomá esa diferencia y aplicala en bonos del tesoro brasileño a tasa positiva, lo cual te va a dar un hedge frente a posibilidad de movimiento y además, si no tenés disparada la inflación, vas a poder amortizar más rápido algunas cuotas. Y cuando terminó esa charla, yo estaba caminando y como que me surgió una cosa en la cabeza. Yo dije, ¿cuál es la distancia de eso con respecto a la Argentina de hoy, de hace 10 años, 20 o 30? Yo decía, bueno, primero, sistema hipotecario ya para empezar, ¿no? A 20 años. Segundo, inmueble nominado en moneda local. 450.000 reales serían casi 100.000 dólares. Tercero, tasa indexada, que es barata porque de hace 25 años yo no tengo inflación. Y cuarto, pongo el diferencial en bonos brasileños que no han sido reperfilados en los últimos 20 años, al menos 25. Ni defaulteados tenés que incluir. No, bueno, está bien, claro. pero digo, esta es la última de las varias. Entonces, ¿y por qué te cuento esto? Porque al final el brasileño tiene un sistema financiero que representa más del 60-70% del PBI, a diferencia de Argentina que no llega al 15%, y que está mucho más acostumbrado a tener y a utilizar instrumentos financieros. Está mucho más capilarizado en Brasil. Entonces, nadie se pone demasiado nervioso cuando hablan de sistema de reparto y sistema de capitalización, que parecería, viste, algo que no sé de qué se trata. ¿Por qué? Porque en Brasil, en términos reales, a nivel medio, hay mucha más cultura financiera que hay en Argentina. Entonces eso también es la lógica de por qué se da esa conversación, cómo se da la conversación. Nada, era como para... No, bueno, eso sí, pero eso ya somos nosotros Rusia nada más, pero bueno. Claro. Bueno, una pregunta más. Le tengo que llevar el micrófono, ¿no? Porque a mí me dijeron que tenía que llevar el micrófono, así que yo le alcanzo. No, pero él si no me reta. Si no llevo el micrófono. No, porque creo que lo graba. Así que abrí la próxima con el micrófono. Bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Hablar por acá? No, Hola. No. Bueno, en realidad fue tan interesante que necesitaría unas cuantas preguntas, pero voy a tratar de concentrarme en lo que, en pocas palabras diría, de acuerdo a los años que llevo, es la fuente de los males argentinos. Todo lo demás es consecuencia. El tema está las ideas que rigen este país. Empecé a trabajar a los 18 años en el petróleo. Soy jubilado. Aporté al Estado una barbaridad de plata. Como jefe de yacimiento para Pérez Compán en el sur, A ver. con 2 sueldos compraba una camioneta Ford. Y el Estado se llevaba el 11%. Todos los años de trabajo, y acá hay muchos jóvenes, espero que les quede una experiencia de esto, todos los años de trabajo que se fueron al techo. Me los comió la inflación. En todos estos años escuché promesas de todo tipo, planes de todo tipo. Vi cómo sacaban 13 ceros a la moneda en 70 años. Volaba el peso nacional, el peso argentino, peso ley 188, el austral, uno detrás de otro. Y hasta el día de hoy, por eso digo que el problema son las ideas, hasta el día de hoy, un grupo importantísimo del intelecto argentino piensa que no tenemos que hacer que el dólar se atrase. Vos hablas con un europeo y le decís, pero ¿cómo los argentinos pueden pensar que van a tener una economía fuerte con una moneda que es un flan? No les entra en la cabeza. En nuestro país la idea de que el dólar tiene que ser ajustado por inflación está
tan metida que no importa el esfuerzo que vos hagas en tu empresa para mejorar la productividad, para que los insumos importados no te suban sin que vos no puedas hacer nada porque subió el dólar con 4 brokers en la capital federal. La productividad no tiene nada que ver como pasa en otros países del mundo. Y hay gente que ha hecho fortuna, y los he visto, especulando con el dólar. Especulando con el dólar. Bueno, entonces cuando digo las ideas, me acuerdo de una anécdota de un tipo que decía, en el fondo todos son ideas. Y hablaba de una tribu imaginariamente en América Central. Y decía, esta tribu tiene una cultura. Esto va a buscar a una fuente, una cascada de agua pura, cristalina, y dice que es santa, es agua santa, porque tiene esa cultura. Y usan esa agua para todo, para beber, lavar la poca ropa que tienen, y también para hacer fuego, mojar la leña. Pero está la cultura de ellos. Como les cuesta mucho prender fuego, porque la cultura le dice mojar la leña, ¿qué es lo que hacen? Mantienen el fuego permanentemente, lo que les obliga a estar gente juntando leña permanentemente, tener gente vigilando que no se apague, y todo el costo de mantener el fuego es un costo tremendamente improductivo, en el fondo, origen de tener malas ideas. Y así viven. Claro, en algún momento, imaginando que son los mayas, vienen los aztecas y dicen, ¿cómo mojar la leña para hacer fuego? No, mire si se puede hacer con maderitas. Agarra una madera dura, una madera blanda, lo frota, cuando sale humo, pone un poco de pajita, agarra, no necesita estar quemando. Pero vuelta a la idea, la cultura de los fulanos le sigue diciendo que hay que mojar la leña. Entonces no importa porque no aprenden. En el fondo, su acervo cultural es tan potente y al mismo tiempo tan testarudo que llevan años mojando la leña y solo Dios sabe cuánto tiempo van a seguir mojando la leña. Entonces, claro, por ejemplo, para traer inversiones hay que hacer atractivo al inversor. Yo cuento una anécdota. Ya jubilado del petróleo, tomé varias representaciones importantes. Una de ellas de válvulas mariposa, con muchas conexiones a la industria petrolera, y representaba una marca muy importante mundial que es Milwaukee. Entonces, lo convencí al dueño de Milwaukee que viniera para ver si ponía la fábrica en Brasil, que quería, y que venga a la Argentina. Estoy hablando del año 89. No, perdón, invertí, 98. Entonces yo le decía, porque tengo contacto así, a través de Pérez Compán, de que podemos en la Secretaría de Industria obtener un texto, el pensamiento clásico, mojar la leña. El tipo me escuchaba con mucho respeto y me dijo, todos esos impuestos de los que vos me estás hablando se diluyen cuando yo tengo que emplear 3 o 4 o 5 empleados más en 10 porque tengo un ausentismo altísimo. Sí. O cuando tengo que despedir una persona porque el negocio acumuló 10 años y el negocio le da más, cobrando la indemnización, y me vuelve loco en el trabajo hasta que lo tengo que despedir y pagar. Y eso es lo que ustedes están viviendo. No me puedo decir que no, porque estamos mojando la leña. Entonces dice, todas esas ventajas que ustedes me están ofreciendo para la municipalidad, para la provincia, para esto, que tengo que ir a hablar con fulano, se me van trabajando en la empresa. Yo necesito estar en la fábrica, no en las oficinas públicas.
No necesito depender de lobbies. No necesito que me regalen los kilowatts. No necesito que me cobren barato el gas. Que me cobren lo que me tienen que cobrar para que yo tenga gas hoy y tenga gas mañana y tenga gas pasado. Porque no hay servicio más caro que el que no se tiene. Entonces me di cuenta cómo mojamos la leña. Estamos muy equivocados en este país, y lo digo y me duele en el alma. Y tengo 2 nietos. Estamos muy equivocados. Y lo único que he logrado es que mi nieto mayor, de 14 años, cuando me viene con una propuesta sobre cómo hacer algo, recuerdo lo que me enseñó mi padre. Me decía, ¿qué otro modo de hacerlo? No me vengas con una propuesta. Decime qué otro modo hay de hacerlo. De las cosas más simples. ¿Qué otro modo hay de hacerlo? ¿Y por qué estás seguro que el que vos traes es el mejor? Y así fue torciéndome la mente, cambiando la mente y llevándolo a mi vida profesional. Como jefe de obra, como gerente de yacimiento, cuando venían los capataces o un ingeniero y me decía, vamos a ir a reparar a Pozo Tal. ¿Por qué? Bueno, porque estamos con los equipos en la zona, y lo vas a mover 500 metros. Y esa es la razón para ir a intervenir el pozo. Prefiero moverlo 1800 metros e ir a un pozo que tiene mucha más potencial, muchas más posibilidades. Porque había analizado la primera opción, mojar la leña. Gustavo, en relación a esto, yo recién pensaba, Brasil tiene ley de lobby, porque vieron que No. nosotros lo estuvimos trabajando, lo del lobby, lo que no tenemos ley de No, no lobby, tiene. las propuestas de ley de lobby. No hay. Esto del toma, daca, las No, bancadas, no, esto, no hay. Ley de lobby no. Además, se hablaba acerca de la posibilidad de instrumentar, pero no. No, ley de lobby no. Puede haber algún tipo de marco regulatorio laxo, pero no. No es un tema en discusión tampoco. Se habló acerca, yo escuché en el sector, ahora se está analizando mucho el tema de, puede ser que salga la reforma con respecto a cómo se va a financiar las campañas. Hay un cambio y posiblemente en esa nueva ley, que tiene algunas dudas si va a salir o no, tiene que salir antes del 4 de octubre, si no, no va a funcionar para la próxima elección. Puede que haya algo instrumentado ahí con respecto de cómo sí y cómo no, pero no tengo claro si, o sea, una ley de lobby no, por lo menos no lo tengo en agenda. Ok. ¿Alguna preguntita corta más, Juli? Y después usted preguntó mucho, Gabriel, ya. Y no hizo uso del micrófono. Así después te liberamos. No, corto. ¿Cuál es el origen de la fragmentación esta? Es decir, porque no creo que el electorado, o no sé, me imagino que un electorado normal en cualquier país no tiene la tendencia a estar tan atomizado. Es decir, hay 2 o 3 grupos de ideas que se alinean, que se ponen en posición de nosotros contra ellos y demás, y termina prevaleciendo una lógica de unificación del electorado. No entiendo por qué se replica. Mira, ¿esa es la pregunta? Sí. Vamos a hacer un poco de historia de Brasil. La historia de Brasil es fascinante. Pensá una cosa. Así cuando pasa del sistema, la monarquía al imperio, del imperio a la república, pasa a través de un golpe blando, un golpe político. En el 89 y crea la república, que en realidad fue un levantamiento de la industria. 1889. Sí, 1889, con todo el sector del café levantándose en contra de el sistema que estaba para instaurar república. La primera etapa, durante la etapa de lo que se llamó en Brasil el Brasil del café con leche. ¿Por qué se llamaba así? Porque teóricamente, aunque la capital quedaba en Río, San Pablo ponía el café, Minas Gerais ponía la leche, o sea, cada uno ponía los liderazgos y se iban turnando en las presidencias. Durante esa etapa, hasta la llegada de lo que fue la Revolución de 30, la llegada de Getúlio al poder, Brasil tuvo un sistema de autonomía provincial donde vos al gobernador le decías presidente.
las estructuraciones partidarias en Brasil tenían un arraigambre fuertemente regionalista al inicio. Brasil termina realmente de consolidar la estructura de centralista de gobierno y Estado moderno a partir de la década del 30. Cosa que nosotros vimos acá en Argentina con Roca, Brasil recién no terminó de cerrar con Getúlio. A partir de la llegada de Getúlio Vargas al poder, que rompe esa lógica del café con leche y empieza el proceso de industrialización acelerada de Brasil, la estructura de poder llevó a que Brasil tuviera en el 32 el famoso levantamiento republicano de San Pablo en contra del gobierno central, donde la provincia de San Pablo le declaró la guerra al gobierno brasileño y donde hubieran batallas en las fronteras del estado de San Pablo entre el gobierno nacional y el estado de San Pablo. Me acuerdo porque es muy interesante ver el tipo de panfletos de propaganda que usaban, que eran los mismos que usaba Estados Unidos en la guerra civil. Tipo Tío Sam diciendo, vos venís a luchar por San Pablo. Que fue el movimiento a favor del movimiento constitucionalista para que entonces después Getúlio llamó a un nuevo régimen constitucional que fue liberal, duró poquito porque después vino la República Nueva en el 37 que era fascista porque la moda era ser fascista en esa época y después Getúlio se hace de los aliados, todo lo que saben. Pero lo que vos tenés es los partidos nacionales empiezan a surgir de las confluencias de las estructuras regionales. Y Brasil además encara un sistema de elección presidencial donde vos votabas por el presidente y votabas por el vice. Y donde se elegían además un presidente que era de un partido y un vice que por ahí no tenía nada que ver. Es más, pasó así durante el sistema democrático a partir del 46. Juscelino Kubitschek, PSD, partido de centro a centro derecha de la élite, con arraigambre fuerte en Minas Gerais, y João Goulart, PTB, partido de izquierda populista, getulista, de vice, altamente sindicalista. Los dos gobernaron, fueron los que crearon Brasilia. El sistema estructurado de partidos en Brasil siempre fue totalmente fragmentado. ¿Por qué? Porque las regiones tuvieron siempre autonomía y siguen teniendo autonomía. Entonces muchos partidos terminan siendo partidos que tienen mucha presencia en determinadas zonas y en otras no. Y después que vino los gobiernos militares, el gobierno militar quiso terminar con eso, entonces creó el esquema de MDB y Arena para decir no voy a cerrar el Congreso a esa lógica del jeitinho brasileño que es tipo, bueno, ¿viste? Somos democráticos más o menos. Entonces vos tenías el Arena donde estaban teóricamente los legisladores que estaban a favor del gobierno y el MDB que eran los contrarios. El gobierno militar armaba ese circo. Cuando se pasa a la etapa democrática, el desarmado del Arena y el MDB terminó generando durante la década del 80 una multiplicación de partidos, con liderazgos muy marcados en cada uno, que después terminó yendo a esa confluencia. Pero como vos tenés en la Constitución del 88 el sistema de elecciones donde vos elegís a quién votás, das mucha posibilidad a que mucho partido chiquito tenga gente electa. ¿Por qué? Porque los incentivos palaciegos no están, al menos en términos mesoestructurales. Sí es real que termina siempre habiendo 2 o 3 partidos que terminan teniendo candidato presidencial, que era lo que yo decía recién, salvo por este caso de Bolsonaro que ahora apareció, pero si no era siempre el PSDB, el PT y el PMDB como la amalgama que le da capacidad. Pero en términos reales, como vos agarrás el papelito y decís, bueno, mi candidato, yo cada vez que voy a votar a Brasil, ¿no? Entonces vos tenés 2 dígitos, que es acá presidente, senador creo que son 3, 4 dígitos, si hay diputado son 6. Diputado está dual, porque además en Brasil, viste, cada vez que vota todo, salvo para los municipales, que es en medio término. Hay una que llegás que creo que son 6 números. Llegás ahí y decís, yo pongo el numerito y me sale la foto del tipo y yo digo, quiero sí. Entonces da la opción de que esa lógica de multiplicación partidaria en realidad se da en una mezcla entre algunos que son partidos fuertes y otros que son partidos de un tipo. Un reconocido y sí. Y además que las lógicas regionales te dan al espacio de decir,
el PT en muchos lugares está asociado con el MST y en otros lugares con la industria de agricultura. Sí, pero pará, en la bancada ruralista teóricamente todos deberían ser tipo la sociedad rural. No, no es verdad. Yo voy a la bancada ruralista y encuentro tipos del Partido de los Trabajadores que son de Mato Grosso, por ejemplo, donde el tema agro es muy fuerte y si vos querés ser electo tenés que estar en el juego, y gente de lo que era el PFL, demócratas, etcétera, que están más allá a la derecha. Y todo el mundo convive. Qué bárbaro. Entonces, esa lógica de distribución... Un comentario chiquito porque así lo liberamos. Esa lógica de distribución es lo que te da esa multiplicación de partidos, pero ya viene ya de hace mucho tiempo. ¿El gobierno subvenciona a los partidos Sí, como... de los votos, por ejemplo? Sí, sí. Que ahora no lo van sol- a cambiar, dijiste que hay un proyecto. Hay que ver ahora cómo queda el proyecto, más que nada de los aportes privados que antes tenían un tope y ahora por ahí puede ser que no tengan. Además, el sistema político en Brasil tenés la famosa horario electoral en la televisión, que es un asco, pero que es obligatorio, que la típica, ¿viste? Te dan espacio, que acá en Argentina hace poco empezó, pero antes no había. Sí, pero hace poco tuvimos. No, por eso, acá empezó, pero digo, no, en Brasil hace más de 30 años que está. Entonces, ¿a qué voy? El sistema se fragmenta porque Brasil, el tamaño que tiene, termina generando lógicas regionalistas muy grandes. Y que después a veces terminan encontrando algún partido, algún sello, como ejemplo. Y es muy importante una cosa, te voy a responder con respecto a eso. Porque uno dice, no, pero en Argentina no hay tantos partidos. Pará, depende de qué considerás partido en Argentina. Porque yo soy correntino. Y yo voy Según a... la Dirección Nacional Electoral son más de 600 partidos. Sí, es una locura. Pero yo soy correntino. Yo voy a Corrientes y digo, vos decís, ¿quién gobierna? Voy a decir los radicales. No, gobierna ECO. ¿Y ECO tiene cuántos partidos adentro? 22. Que terminan teniendo un dos legisladores, un no sé qué. Lo que pasa en Argentina es que, como vos tenés esta lógica de movimiento, el paraguas peronismo te termina, viste, colocando como una especie de agarro a todo y lo meto todo acá. Cachón. En Brasil, como eso no existe, los partidos son los partidos y no hay paraguas arriba que diga yo soy no sé qué más, soy PMD, soy PMDB. No hay que yo, ¿por qué? Porque el yetulismo nunca dejó herederos. Era Joan Goulart y cuando el 64 lo termina y después lo termina muriendo en Corrientes en el 70, se terminó el PTB y lo que parecía que iba a ser la sucesión con Leonel Brizola, que era de Río Grande do Sul y que fue gobernador de Río y que venía muy fuerte para la elección del 90, terminó siendo Lula el representante de la izquierda y no el populismo histórico más de movimiento como era Brizola. ¿Por qué? Porque la sociedad brasileña mismo dijo no quiero saber más nada de esto. Entonces, esa lógica te dice, bueno, yo no tengo la caja esa para decir, bueno, tanto acá adentro. No, pará, no somos todos peronistas en Brasil. En Brasil somos un montón de cosas distintas. Bueno, Gustavo, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Un montón de ideas, un montón de... No sé si me voy más optimista, más pesimista, pero sí creo que entiendo mejor un poco. No, siempre optimista. Sí, siempre. sí.